Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Hoy comenzamos nuestro primer café desde nuestra nueva casa en la comuna de Santiago, en estas modernas instalaciones con un equipo, con un estudio maravilloso, unos equipos de primera línea. Así que estamos aquí inaugurando nuestra nueva sede de cooperativa. Y por supuesto tenemos nuestro primer café como todos los días, que hoy lo vamos a compartir con Mario Desbordes, que es el secretario general de Renovación Nacional, Gutenberg Martínez, que está llegando como es primer día, casa nueva. Algunos van a atrasarse un poquito seguramente, y Andrés Velasco también, que está en camino. Y como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. La Universidad Alberto Hurtado, que dice hoy cuánto influye la clase social o el género de una persona en las condiciones laborales y en la posibilidad de ascender. Bueno, Omar Aguilar, académico de la Universidad Alberto Hurtado, estudia el mercado laboral chileno como una institución donde se puede reproducir la desigualdad. Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Bueno, como les decía, primer día en nuestra nueva casa. El primer cafetero que ha llegado, héroe, porque llegó bien, no se perdió, llegó a la hora, es Mario Desbordes, el secretario general de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Cecilia, gracias y los felicito por esta preciosa nueva casa de Radio Cooperativa. Gracias. Bueno, Mario Desbordes, justo llegó el primero, que es Renovación Nacional y Amplitud son la noticia del día, la noticia política, porque Amplitud, ¿no es cierto?, que sella este acuerdo con el gobierno para lograr el fin del binominal. Titulares en los diarios: Alianza dice que Amplitud se autoexcluye de oposición tras acuerdo con el gobierno. Gobierno sella acuerdo con independientes por binominal y complica RN. Bueno, en fin. Y vemos en las fotos a Lili Pérez, ¿no es cierto?, la senadora, dando la mano al primer ministro. Lili Pérez está al teléfono con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Aquí llegando a una reunión con ESVAL, en representación de los vecinos de Maitencillo, con la plana directiva para llegar a un acuerdo por el agua. Es un tema que llevamos meses trabajando. Así que voy a poder hablar muy pocos minutos porque yo no puedo esta entrevista. Bueno, senadora, rapidito entonces, ¿cómo explicar este acuerdo y por qué la idea de complicar a RN, y si es verdad que se autoexcluyen? ¿Por qué ahora ya no hacen parte de la oposición acaso o de la alianza? Usted me pregunta cosas que dicen algunos, no lo que decimos nosotros. Nosotros inauguramos con nuestro diputado Joaquín Godoy de Amplitud, que es de acá mismo, de Valparaíso, del Puerto, todo lo que es la fiscalización en este nuevo gobierno a través de la primera interpelación que se hizo a la ministra de Vivienda. Por la lenta reconstrucción, que incluso la Contraloría nos ha dado la razón en la lenta y baja reconstrucción, tanto en Norte Grande post-terremoto como acá después del incendio, senadora, que dio parte de Valparaíso. Hablemos del binominal. Hablemos del binominal, por eso, pero tengo que darle un contexto. Usted me dice si Amplitud se autoexcluye, yo le contesto que obviamente que no, porque obviamente Amplitud no solamente es parte de esta alianza, sino que además es quien impulsa la facultad de fiscalización. En segundo lugar, nosotros siempre, el sector liberal de la centro-derecha, hemos impulsado un cambio al sistema electoral binominal. Así dan cuenta de las votaciones que hemos tenido tanto nuestros diputados en la Cámara Baja como las mías en la Cámara Alta. En segundo lugar, cuando el presidente Piñera, en tercer lugar, el presidente Piñera, cuando él quiso hacer un cambio al sistema electoral binominal y le pidió a ambas directivas de los partidos que integraban la alianza en ese entonces, que no existíamos los movimientos, llegar a un acuerdo para sacar un cambio al binominal, no se pusieron de acuerdo y no apoyaron el proyecto que el gobierno en ese momento quería impulsar. Y por esa razón, finalmente hoy día las cosas han cambiado, se da la posibilidad de hacer un acuerdo. Nosotros le pedimos más de un mes al ministro Interior que le diera tiempo a Renovación Nacional para que se subiera al acuerdo. Incluso nos cerramos el número de parlamentarios en este protocolo de acuerdo, que imagino que usted lo tiene a la vista, precisamente esperando a que Renovación Nacional se pudiera subir, porque teníamos noticia desde el día jueves de que ellos firmaban en cualquier minuto, y por esa razón no quisimos cerrar en un número. Así que
La verdad es que a nosotros nos encantaría que ellos se subieran. Aquí está Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional. Mario, ¿por qué no se subieron? ¿Qué pasó? Bueno, Cecilia, usted me llamó, usted me llamó para preguntarme. Yo le dije que tengo esto de Val, yo no tenía esta entrevista pactada, así que yo le agradezco mucho la oportunidad, pero ahora ya llegué, estoy acá en Valparaíso, me tengo que bajar. Ya no quiere dialogar con Mario Desbordes, en todo caso... No, yo encantada de dialogar con él, pero la verdad es que yo tenía a la gente a las 9, está la gente esperándome y tengo que bajarme. Bueno, ok. Yo no muy sabía bien. que usted me iba a llamar. Ya, es que bueno, es que es la noticia del día, senadora, ya. Okay. Otro día encantada, hablamos más ratito, más largo. Gracias, ¿Ya? Que esté muy bien. Un besito, gracias. Mario Desbordes. Bueno, lamento que la senadora no quisiera dialogar en este tema. Yo sé que entrando a una reunión, bueno, que le vaya bien en la reunión, obviamente. El contexto que hace la senadora no se ajusta a los hechos. Yo quiero recordarle a la gente que Renovación Nacional, con la Democracia Cristiana y un amplio sector de la Concertación, nueva mayoría, hizo un acuerdo para modificar el binominal, y la gente que hoy día integra Amplitud se opuso. No querían más diputados. Ahí, si usted lo busca en Google, ahí está. Así que hoy día la historia, lamentablemente, o para bien, está ahí en Internet y no la puede cambiar. Y lo que se dijo de parte de personeros de hoy día Amplitud, legítimamente están en su derecho, era que no iban a aceptar un aumento parlamentario. El proyecto nuestro con la Democracia Cristiana no significaba un aumento de gasto, quiero dejarlo súper claro, porque las cantidades que se aumentaban eran razonables. Se subía a 134 para darle más proporcionalidad la Cámara, y a 38 el Senado, y por lo tanto el aumento se podía asumir con los costos. El aumento que propone el gobierno hoy día es imposible que no tenga un mayor costo, primera cosa. En segundo lugar, es un traje a la medida de la nueva mayoría. Es un traje hecho a la medida, porque está... Yo te voy a decir una cosa. Aquí se ha dicho por años que Pinochet dibujó el binominal a la pinta de él. Aquí lo que está pasando es que entre Peñalillo y algunas otras personas han dibujado una fórmula que permite maximizar de manera exagerada la votación de la izquierda, con casos que son completamente ridículos. Pero Mario, políticamente, ¿cómo se entiende lo que hace Amplitud? Amplitud, entiendo, tiene un acuerdo un poco más amplio que solo el binominal. Yo no entiendo políticamente cómo tú cambias en 180 grados la opinión, pero eso está bien, tendrán que explicarlo ellos. Hay un acuerdo en donde a los partidos en formación, a los grupos más pequeños, se le van a dar facilidades express o extraordinarias para constituirse como partido, y una serie de otras garantías más. Cuando yo digo que, y decimos todos en Renovación, y lo dice la UDI, porque si tú ves, lo dice Ernesto Silva, lo dice la UDI en general, y lo decimos nosotros, que en esto Amplitud, por lo tanto, se pone fuera de la coalición, es un hecho de la causa. No es que nosotros los queramos echar, ellos solo, al acoger un proyecto del gobierno que es muy malo. El diputado Brand dice, no, pero si también Renovación estaba por aumentar los diputados. Sí, pero la forma en que distribuyes esos diputados puede significar un proyecto ultrademocrático o un proyecto hecho a la medida. Por ejemplo, el diputado Carmona, que al último minuto le suben un diputado porque él pidió, oye, quiero un diputado más en Copiapó, dijo el diputado Carmona, lo reconoce todo el mundo, ¿Y qué dice Peñalillo? Subamos de 154 a 155. Maravilloso. Le damos la bienvenida también a Gutenberg Martínez, entonces, que llegó a nuestra nueva casa en este barrio de Yungay, barrio histórico de Yungay. ¿Cómo está, Gutenberg? Muy buenos días. Esto es como la canción, pero el efecto es mío. Buenos días, volver a los 17, porque yo estuve aquí en la aplicación a pocas cuadras, así que esto era los barrios... Lo que queda de la aplicación. Los barrios juveniles, digamos, que no trae muy buenos recuerdos en estos días por lo que pasó, pero sí trae buenos recuerdos en términos históricos. No, yo quería hacer un comentario rápido, si se puede decir, lo que estaba escuchando a Mario en la radio y ahora acá. Yo creo que lo importante, esto hay que mirarlo de un punto de vista más en perspectiva. Aquí se abrió el cambio al régimen binominal en el acuerdo que sostuvimos primero con el RN, la ADC y después la Concertación hace ya bastante tiempo atrás. Y yo creo que ahí hay que prestarle un reconocimiento a lo que significó la apertura de Renovación Nacional para esos efectos. La historia no se construye en un día, se construye a partir de un proceso. Ese fue un acuerdo muy importante, es el que le abrió camino a esto. Segundo, creo que lo que se ha producido ahora es una segunda etapa muy relevante, implica un éxito político de proporciones para los efectos del gobierno y básicamente para la gestión política del ministro Peñalillo. Y yo creo que también es parte de un proceso. Yo creo que implica un acuerdo que asegura una casi exacta mayoría en la Cámara de Diputados, pero yo creo que estas cosas siempre se pueden perfeccionar, se pueden mejorar. No conozco el detalle de la negociación
y creo que pero el hecho posible, político, ¿cómo lo analiza Gutenberg? Bueno, como un punto muy favorable, porque logramos cambiar o empezar a cambiar algo que ha sido un remilgo de la dictadura y que lo hemos venido arrastrando por demasiados años o décadas ya en este país. La democratización es indispensable, el cambio del sistema electoral es indispensable, y en eso hay que adoptar las decisiones. Yo creo que Renovación en eso no debe retroceder hacia lo que la UDI ha señalado sobre la materia. Yo creo que Renovación tiene que mantener su línea, la línea que le permitió llegar al acuerdo con nosotros, y yo creo que nosotros y el gobierno va a estar disponible para seguir conversando con Renovación de tal modo de poder llegar a los mejores acuerdos sobre la materia, sobre la base que vamos a cambiar y vamos cambiando el binominal. El expresidente de RN, Carlos Larraín, dijo: este es un negocio sucio de la peor especie que perjudica a las instituciones. Ellos no tienen nada que hacer en la oposición. El próximo paso van a ser las modificaciones constitucionales, y eso lo advertí hace algún tiempo, dice el presidente el expresidente, de tu partido, sí, Mario. Claro. Mira, primero, respecto a lo que dice Gutenberg, nosotros no hemos retrocedido milímetros. Lo que pasa es que no estamos dispuestos a aprobar el proyecto que ha presentado Peñilillo, que es un muy mal proyecto. Con la misma cantidad de electores, en algunas partes le asignas 3, 4 y 5 diputados y en otras 2 y 3 máximo. ¿Qué razón hay para eso? Es cuestión de mirar los números. Muy sencillo. Están maximizando el resultado de la izquierda y están aprovechando una mayoría circunstancial muy pequeña, muy estrecha, para tirar líneas y obtener o pretender obtener un mejor resultado hacia la izquierda, y eso es un error. Estos proyectos deben ser pensados a largo plazo, deben ser proyectos que nazcan bien, no que nazcan con la manchita de que se hizo a la mala, que se hizo pensando en el sector, en la ganancia chica y no en la democracia como cuestión más amplia. Y aquí hay un error gigante. Lo que está pasando, te vuelvo a decir, a nivel senatorial, a nivel de la distribución que se hace, no tiene sentido. Un proyecto que empieza con 150 diputados, Peñilillo, y lo termina en 155 por los tironeos que recibe. Entonces, efectivamente, Gutenberg, nosotros estamos dispuestos, yo no sé qué tanto a esta altura, porque lo que hizo también el gobierno con el acuerdo con Amplitud ayer nos pone en una posición súper complicada. O sea, nos dicen súbanse a esto, y nosotros no nos vamos a subir al proyecto del gobierno. Es muy malo, es un proyecto que afecta finalmente a la democracia, porque lo que se busca es generarle una mayoría a un sector que cree que aquí se ha hecho todo mal los últimos 30 años, los últimos 20 años, que hay que cambiarlo todo, que está todo en el suelo. Aquí se da Pero Mario, no necesitan que ustedes se suban, en realidad el gobierno se puede aprobar igual. El gobierno lo puede aprobar igual, y si es que no hay acuerdo en lo que nosotros estamos planteando, que hacer un proyecto que se piense a largo plazo, un proyecto que respete los resultados. Aquí lo que va a pasar, estimado auditor, es que le decían a usted que en el binominal las minorías estaban sobre representadas. Yo le he puesto doble contra sencillo, que en este proyecto lo que va a pasar es que usted va a votar por un señor que va a sacar 18, 19% y va a perder ese señor porque va a salir electo el que sacó el 10 o el 11. Yo creo, Mario, que es bien difícil que el auditor pueda captar, mientras no haya una información más completa de qué es lo que se está en el Congreso, de qué es lo que se está discutiendo. Yo creo que lo importante son los temas y las líneas generales. Las líneas generales sobre la materia han sido que tenemos que ir a cambiar el régimen, cambiarlo por un sistema proporcional moderado, el término que se usó en nuestro acuerdo y es el tema que está presente en esta fórmula actual por parte del gobierno, y en esa por parte del gobierno y por parte de este acuerdo que se ha generado en estos días. Yo creo que en esa línea se puede seguir conversando en el trámite parlamentario. Yo entiendo lo que son las discusiones y las peleas que se dan dentro de los distintos movimientos que hay hoy día en el ámbito de la derecha o de la oposición. Yo creo que hay que atemperar un poco eso, Mario. Yo creo que quizás lo que les pasó a ustedes es que estiraron demasiado la cuerda como Renovación y alguien se avivó, y alguien se adelantó, y alguien fue capaz de tomar una decisión antes que ustedes, pero eso no tiene que generar un resquemor. Cuando uno negocia, tiene que saber cuándo es el momento en el que cierra una negociación, y yo creo que quizás ustedes ahí cometieron lo que se pudiera denominar un error táctico en el manejo de la negociación. Lo importante es lo grueso. Vamos al cambio del régimen binominal. Si hay que hacer algún perfeccionamiento en el trámite parlamentario, siempre va a existir la mejor disposición a que el diálogo parlamentario mejore los proyectos. Esa ha sido nuestra disposición permanente, pero el cambio va. Nosotros no estamos
con un problema en la oportunidad en la negociación, estimado Gutenberg. Hemos conversado con la UDI, porque esto se ha estado conversando todo con la UDI. Hemos conversado con el expresidente Piñera, que también ha estado al tanto de este proceso. Hemos hablado con la gente de Evópoli y te puedo asegurar que estamos todos de acuerdo en que el proyecto de la nueva mayoría que presentó Peñilillo es un pésimo proyecto. Es un proyecto hecho a la medida de un sector de la izquierda. Es un proyecto que está pensado para aprovechar una mayoría circunstancial en la Cámara de Diputados, y ese proyecto, estimado Gutenberg, por mucho que nosotros quisiéramos, tuviéramos voluntad de hacer cambios al sistema electoral, no lo vamos a suscribir. No nos interesa salir en la foto por salir en la foto. Renovación Nacional no está dispuesto a tirar por la ventana en lo que ha hecho este país en 20 y tantos años, en 30, 40, ponle tú la cantidad de años que quieras, el avance, un país que está a puertas de desarrollo, para entregarle una mayoría con un proyecto electoral que está hecho para eso, a un sector que cree que está todo malo, a un sector que se compra como la Biblia, los libros de Alberto Mayol y de otros más, que yo los respeto, si tienen todo el derecho, pero que creo que están equivocados. Entonces, nosotros no lo vamos a hacer, Guterres, si nosotros no es negociar por negociar, es negociar para obtener algo que nos parece a nosotros que es lo más correcto para Chile. Y en el proyecto de Peñilillo eso no se cumple para nada. Ahí no hay un proporcional atenuado, estimado Gutenberg. Ahí lo que hay está en el Congreso el proyecto, supongo que tú lo viste. No es algo desconocido, ahí lo que hay es un proporcional exacerbado. Y lo que está haciendo Amplitud es ir contra la opinión de la UDI, de Renovación, de Evópoli y del propio expresidente Piñera. Dejémoslo claro. Cuando ellos dicen ser los defensores de la figura y de la obra del gobierno anterior, ojo que al final terminamos votando nosotros en esa línea y ellos en contra de todo lo que ha planteado el gobierno del presidente Piñera. Así que eso en resumen. ¿Estamos dispuestos a una última conversación? Sí, estamos dispuestos a una última conversación en la medida que se tenga presente lo que estamos diciendo. Si no, hasta aquí llega la conversación, el gobierno tendrá que usar sus mayorías, si es que las tiene. Porque, a ver... Porque cuando te llegan a 73, necesitas 71, tienes 73 solo con la nueva mayoría, más los 3 de Amplitud, ¿no es cierto? Pero no todos los parlamentarios de la nueva mayoría están de acuerdo con este proyecto. Yo ya he conversado con diputados del partido Gutenberg, un par de ellos, gente del Partido Socialista. En público lo ha dicho gente del Partido Socialista. Por ejemplo, Daniel Melo, que ha dicho por qué a un distrito que tiene 600.000 electores le pone usted 6 diputados y al mío, que tiene los mismos 600.000, me pone 5. Lo conversaba con otro parlamentario allá mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta para eso? Porque estamos sacando la cuenta más pequeñita. Entonces estamos sacando una cuenta que le permita a uno sacar más diputados con la misma cantidad de electores que a otro, que es lo que se le ha criticado al binominal durante 20 años. Patricio Zapata, que es nuestro panelista de los lunes, nos llamó. ¿Por qué él es uno de los... me picaban los dedos para llamar a Pato. Porque uno de los autores de este proyecto. Patricio, ¿cómo estás? Estamos con Gutenberg Martínez, con Mario Desbordes, como tú sabes. Buen día. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Mario. Buenos días, Jute. Buenos días, auditores. Don Patricio. A ver, ¿por qué llamó? ¿Qué es lo que quiere usted aportar en esto? ¿En qué? O sea, digo, Patricio. No me quiero meter largo porque soy una patudez teniendo mi participación los lunes. Yo te voy a llamar el lunes, no te preocupes. Bueno, vamos al grano. ¿Cuál es el tema aquí? ¿No está de acuerdo con lo que dice Mario Desbordes? Obvio que no. No, yo le pediría a Mario lo siguiente. Primero, la comparación con lo que hizo la dictadura del año 89 es súper fuera de lugar, hiriente, injusta. Él debe entender, él debe saber lo que significa para un demócrata que hagan cualquier tipo de comparación con esa dictadura. Entonces, pero, que busque Patricio, al tiro. No. Mario, cuando tú dibujas un sistema un sistema electoral para sacar el máximo provecho a una mayoría circunstancial, lo que hace es lo mismo que tú le criticaste a un gobierno. No estoy diciendo que ustedes lo están haciendo en dictadura o que lo están haciendo fuera del marco democrático. Pero la idea, el concepto es ese. Perdóname que te lo diga, no es ofensivo, es contratar hecho. Quizás vas a estar profundamente equivocado. Mira, los dos principales expertos electorales de la derecha, tú no eres uno de esos dos, que son Andrés Tagle y Tomás Duval, de Renovación Nacional, han reconocido en público, por escrito, ante la Comisión de Constitución, que el efecto del nuevo distritaje que se propone no alteraría fundamentalmente la relación entre nueva mayoría y Alianza por Chile. Eso lo dijo por escrito de Más Libertad y Desarrollo. No, espera un poquito, estamos confundiendo las cosas, Patricio. No, la gente que sabe de esto... Pero deja que ponga Patricio y después contesta. El proyecto de distritaje no está hecho a la medida. La gente que sabe de esto. En el Senado no, Patricio. Antes de que cortes, porque en el Senado tú me dices que no está hecho a la medida. Porque eso se lo he escuchado a Duval, a Tagle, a Libertad y Desarrollo y a Libertad. Tú me dices que no. Ellos han escrito, Tomás Duval
Andrés Tagle y Libertad de Desarrollo, que son las personas que saben, ¿Ya? tú estás abriendo una pelea con Amplitud, pero no te permite eso, no te justifica decir cosas que no son ciertas. En el Senado tú me dices que no. No quiero que los auditores tengan la idea que el gobierno está haciendo un traje a la medida, porque eso no es cierto, eso es falso. La gente que sabe de derecha, la gente que ha escrito sobre esto, los expertos electorales de derecha han reconocido públicamente que el proyecto no favorece a un sector político. Pregúntale a Tomás Duval, que es el experto electoral. Anoche Tomás Duval estuvo en la comisión política, estimado Patricio, y dijo respecto al Senado exactamente lo que yo estoy diciendo. No le he cambiado ni una coma a lo que dice Duval. Así que, por favor, no confundamos a la gente, porque una cosa es lo que se hace la diputada y otra cosa bien distinta es lo que está pasando con la fórmula en el Senado, estimado Patricio. Mario, lo lamento, pero está equivocado profundamente. Oye, sí, los datos están ahí, pero no estoy inventando nada. Más allá de si está equivocado o no está equivocado, lo que dijo o no que dijo, ¿por qué está equivocado Mario Desbordes? No, es que yo creo que una cosa es la discusión política, sí, y otra cosa es decir que hay un proyecto que está hecho como traje a la medida. Eso segundo no es cierto, porque si uno hace el ejercicio de proyectar los resultados de las últimas 6 elecciones con el nuevo arbitraje que se propone, no arroja un cambio en favor de la nueva mayoría. Ese ejercicio lo hizo Libertad de Desarrollo. Se pueden preguntar a Luis Larraín. No puedo creer lo que estoy escuchando, Patricio. No puedo creer lo que te estoy escuchando. Si eso está... se lo he escuchado a Tagle, se lo he escuchado a Libertad de Desarrollo, se lo escuché anoche a Tomás Duval, la proyección que se hace del resultado en el Senado, a raíz de que se le mete un senador por acá donde no se justifica la cantidad de electores, entonces se le mete otro senador por ahí donde la cantidad de electores no lo justifica, estimado Patricio. El resultado de eso es claramente un traje a la medida. Perdona que si no te gusta el término, lo consideras ofensivo, bueno, perdón, déjame buscar otro, es construir, fíjate, una arquitectura electoral que permita llevar la distorsión que tiene binominal a extremos impresionantes. Te lo digo de esa otra manera para que no hablar de traje a la media. Eso lo dijo Duval anoche, lo explicó ayer. El proyecto se presentó el 4 de mayo, han pasado 2 meses, nunca le escuché a nadie de derecha decir que el proyecto tenía este defecto, pero como ayer se produjo esta situación incómoda de ustedes con Amplitud, hoy día salen a tambor batiente denunciando esto. Yo creo que el auditor tiene derecho a saber que el proyecto fue hecho técnicamente y así fue juzgado por los expertos electorales de derecha. Bueno, ahí está. No es efectivo lo que dice Patricio respecto al Senado. Te vuelvo a insistir. Yo Gutenberg. Él está poniendo palabras en la boca a gente que no está acá. ¿Quién es la gente que no está acá? Bueno, y Tagle y Duval, pregúntale lo que opinan del proyecto en el Senado. A Tagle y a Duval. Lo que está diciendo Patricio. A ver. Yo creo que no es conveniente, digamos, en los diálogos entre nosotros ponernos en duda las afirmaciones de personas que nos conocemos. O sea, Patricio Zapata, un destacado constitucionalista, un estupendo panelista. Y Tomás Duval, un extraordinario politólogo, y anoche lo escuché decir que en el Senado. Y también lo conozco, Mario, pero lo que quiero decir es que el programa tiene que tener una altura en los términos de la conversación y en los términos de la discusión. Sí, por eso no podemos poner cosas en la boca a lo que vayamos. A lo que vayamos es al fondo, digamos, de los temas. Lo importante, a mi juicio, es que aquí se viene trabajando desde hace bastante tiempo por un cambio del sistema binominal. Nosotros sabemos que una vez que se toma una opción por un sistema proporcional, siempre en cualquier país del mundo hay discusiones sobre los detalles. Y yo creo que de lo que se está hablando ahora, las objeciones de Mario van más bien en la línea de los detalles. Yo creo que lo importante, lo determinante es que el principio sea la proporcionalidad. Y creo que en esa línea no hay que retroceder, Mario. Yo veo que ustedes están retrocediendo por una pelea interna dentro de la derecha. Ustedes están haciendo una caricatura cuando no quieren reconocer el fondo, Gutenberg. No hagan caricaturas y Zapata no tiene ningún derecho a hacer una caricatura ni pretender adjudicar una opinión técnica que ha dado por nuestros expertos a una pelea circunstancial o del minuto con un sector. Eso no es cierto, por favor. La proyección, cualquiera que tú hagas, del resultado de la fórmula que se le está aplicando al Senado, cualquiera que tú hagas, no tiene ninguna relación con establecer un sistema proporcional moderado. No es verdad. La fórmula que se le da al Senado hoy día
no tiene tampoco asidero en los números, en la cantidad de electores ni nada. A ver, Patricio Zapata está de nuevo al aire, cerrando esta discusión, que me gustaría, Patricio, de alguna manera, si pudiéramos aterrizar en los ciudadanos, en qué les va a mejorar o empeorar, según desde qué puntos de vista se va a ver, ¿no es cierto?, desde el punto de vista tuyo, mejorar la democracia. Mira, a ver, yo creo que el principal factor importante y positivo es tener más competencia. ¿Ah? Eso es algo que se echa de menos, eso se valora. Entonces, pasar a un sistema proporcional moderado significa que tú vas a tener más posibilidades de renovación, de cambio, inclusión. Probablemente vamos a tener más candidatas y más diputadas mujeres, senadoras mujeres, más candidatos jóvenes. Terceras fuerzas importantes que el binominal deja fuera, van a tener más opciones. Piensa tú que entre el año 89 y el año 2014 se han elegido 992 personas, 992. De esas 992, solo 10 pudieron ganar fuera de los grandes pactos. 10 de 992. Otro tema que no opciones a las fuerzas tienen un 15-20%, que el sistema binominal las deja muy subrepresentadas. Esas son las cosas gruesas. Yo estaba escuchando a Gutenberg, yo comparto con Gutenberg, pero yo no creo que sea bueno que una diferencia, espero momentánea, en una negociación haga que perdamos de vista el objetivo principal. El objetivo principal es pasar a un sistema electoral que dé más competencia, más inclusividad, un parlamento más prestigiado, más legítimo. Y yo llamé solamente porque me pareció, me dio pena, digamos, que porque se produjo este desencuentro, personas que durante 2 meses hemos estado valorando positivamente este cambio, de pronto aparezcamos diciendo que es terrible, es pésimo, es siniestro. Yo espero que se supere este momento y volvamos a tener el tipo de gran acuerdo que hemos tenido estos 2 meses. Patricio, yo te pido por favor que no hagas caricaturas, porque esto no es una... Vas a escuchar a todos los dirigentes de mi sector porque lo conversamos largamente con los especialistas ayer. Y si tú quieres entrar al debate desde la altura que te planteas desde el inicio, con todos tus pergaminos, que yo los respeto mucho, no trates de caricaturizarlo al reglón seguido. No es bueno. No es bueno que pretendas decir que aquí lo que pasa es una discusión entre nosotros y Amplitud, porque no es cierto. Porque de verdad, nuestros expertos han coincidido en que la fórmula que tú estás planteando para el Senado, fíjate, es, aunque no te guste la frase, un traje a la medida. Entonces, por favor, no hagamos caricatura. No se van a poner de acuerdo hoy día, esto va a seguir la discusión, así que, Patricio, nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo y un saludo a Mario y a Gutenberg, y no sé si llegó Andrés Velasco. Sí, acaba de llegar por fin. Hola, Pato, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Un saludo, Pato. Ya llegó aquí a nuestro histórico Pato, barrio te felicito Yungar, por la carta sobre el aborto el otro día. Aprovecho de felicitarte por eso, que me identificó 100%. Bueno, vamos a comerciales. Andrés Velasco ya está aquí con nosotros. Recordemos que él es el fundador de Fuerza Pública y vamos a seguir con otros temas. Vamos a comerciales y seguimos en el primer café. Ya volvemos. Fíjate que yo... Seguimos en el primer café. Les recuerdo que estamos con Mario Desbordes, que es el secretario general de Renovación Nacional, con Gutenberg Martínez, el rector de la Universidad Miguel de Cervantes, una voz clave en la democracia cristiana, Andrés Velasco, fundador de Fuerza Pública. Bueno, Andrés... Una voz súper clave en Fuerza Pública, ¿no? Súper clave también, por supuesto. Andrés, tú querías hacer un apunte sobre lo que veníamos discutiendo de el acuerdo entre Amplitud y el gobierno sobre el binominal. Mira, a mí me parece que hay una cosa adicional que es bueno decir, que para que tengamos una democracia más efectiva, la reforma al binominal tiene que ser un primer paso de la mano de un ramillete de otras reformas súper importantes y que además se hacen más urgentes si es que se cambia el sistema electoral. Por ejemplo, la propuesta del gobierno contempla distritos más grandes. Eso significa mayores costos de hacer campaña. No vaya a ser que estemos bajando una barrera de entrada y se esté creando otra, que sea el dinero, ¿no es cierto? Y por lo tanto esto tiene que ir de la mano de un fortalecimiento del financiamiento público, de la transparencia y de la regulación del dinero privado en las campañas. Ahí tienes una idea. Segundo,
En este sistema, como se está perfilando, los partidos políticos van a tener un rol clave a la hora de designar sus candidatos y podría verse debilitado, espero que no ocurra, el sistema de primarias, lo que pone en el tapete la necesidad de reformar la ley de partidos políticos. Lo voy a decir aquí con todo respeto, porque dos dirigentes de partidos políticos, la democracia interna de los partidos en Chile deja mucho que desear, la ley de partidos políticos deja mucho que desear y hay una segunda reforma pendiente. Este es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Y además, esto ya entra en la ingeniería más fina del proyecto de ley que se está discutiendo. Es importante mirar bien el tema de los pactos y los subpactos. No vaya a ser que de nuevo... ¿Pero es un traje a la medida, sí o no? Como dice Mario Desbordes. No. Okay. Yo creo que es un avance importante con deficiencias que espero se corrijan. Muy bien, bueno, a propósito de los partidos políticos, otra de las noticias del día es la carta de los disidentes de la democracia cristiana, Gutenberg, que acusa la conducción de conservadora. Es un grupo de 39 miembros de la disidencia DC, los llamados chascones, parece, van a difundir hoy una carta en la que cuestionan lo que consideran una conducción demócrata cristiana conservadora. En fin, me imagino que está al tanto Gutenberg Martínez. No, lo leí hoy día en la prensa, no tengo mayor información al respecto. Ahora eso es parte de la lógica democrática del partido y tradicionalmente antes de eventos importantes como en la próxima Junta Nacional que tenemos a fines de julio, hay manifestaciones de opinión de las distintas lógicas o corrientes que se dan dentro de la DC, así que es un proceso enteramente normal. Pero de todas maneras, en el documento se indica, teniendo en cuenta todas las diferencias que hubo entre la democracia cristiana, o mejor dicho, el presidente de la democracia cristiana que ha criticado, por ejemplo, la reforma educacional o que ha cuestionado en algunos aspectos, es interesante también conocer las voces de otros personeros de democracia cristiana. ¿Y qué dicen en este documento? Un programa progresista, un gobierno progresista, una presidenta progresista, una coalición progresista, pero una conducción demócrata cristiana conservadora y un progresismo interno fragmentado y debilitado que debemos reorientar para ir más allá de una mera disidencia. Es una visión, es un diagnóstico que se podrá compartir o no compartir. Yo creo que la conducción partidaria obedece a lo que son las mayorías electorales internas y sobre esa base actúa. A mí no me gusta que las diferencias internas se hagan carne propiamente en el debate público. Esa es mi norma de actuación. Por eso que yo digo que las diferencias comunicacionales no obedecen mucho a lo que son el diálogo interno dentro de la DC. Yo prefiero que los diálogos internos sean internos y que las posiciones oficiales sean las oficiales. Bueno, perfecto, eso es el diálogo interno, pero esto hay distintas corrientes en la democracia cristiana. Siempre hay y habrán distintas corrientes porque es un partido democrático, a Dios gracias. Desde fuera, ¿cómo se ve esto, Andrés? Mira, yo ciertamente no tengo opinión ni quiero tener opinión sobre los muy legítimos debates internos dentro de la DC, pero sí me parece que es importante subrayar un asunto. Hay muchas críticas que se le pueden hacer y que nosotros desde Fuerza Pública le hemos hecho a la reforma educacional del gobierno de Michelle Bachelet desde una óptica progresista, desde una óptica que escucha lo que han planteado las familias de clase media, que dicen con razón que esta reforma no atiende sus necesidades, que está más pensada, al parecer, para resolver problemas políticos que para los problemas de la familia, que crea mucha incertidumbre para familias que con mucho esfuerzo han pagado un copago y han puesto a sus hijos en un colegio particular subvencionado, porque lamentablemente, y lo digo con preocupación, el sistema público muchas veces no les da la calidad de la educación que ellos requieren. Entonces hay un montón de legítimas preguntas y empezar a ponerle etiquetas a esas preguntas, si son conservadoras o progresistas, creo que no ayuda para nada en la discusión. Bueno, ahora hay un cambio, parece, en el tono en la discusión sobre la reforma de educación. El ministro Eizaguirre, que se reunió, que dice que hay como un cambio de formas en la manera de discutir este tema, que se va a escuchar más. Me imagino que es como reconocer que tal vez no se ha comunicado lo suficientemente bien o no se ha discutido todo lo necesario, una reforma que es bien compleja. Mario. Mira, respecto a las críticas que hace un sector de la DC, como dice Gutenberg, es propio de la democracia interna. Nosotros, Andrés, en Renovación Nacional, por lo menos todas las de la democracia de los partidos, te quiero contar que elegimos hasta el más
pequeña de los cargos, un militante un voto, y eso se hace en elecciones abiertas, todo el mundo tiene derecho a participar, la directiva nacional, las distritales, comunales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso obviamente ojalá sea la regla para todos los partidos, hay muchos que no lo hacen. Entiendo que la DC también lo hace de la misma manera, Gutenberg, y por lo tanto debería también establecer ciertos estándares. La ley tiene razón en eso, no solo pedir financiamiento como hacen algunos, sino además establecer estándares de transparencia, que estamos bien al debe. Gracias a Dios, Renovación fue el partido lejos, con mayor transparencia, según Transparencia Internacional, pero creo que aún nosotros tenemos mucho que hacer. Hablo por Renovación. Ahora, yo respecto a la DC, fíjate, no me meto en la cosa más interna, pero sí quiero dejar constancia un dato. O sea, yo fui a la Konrad Adenauer hace 2 semanas atrás, después del partido Chile-España, expusieron 5 diputados de la democracia cristiana alemana. Exponen los diputados temas súper gruesos, y la verdad, yo siento que eso coincide con lo que los planteamientos que ellos entienden que representan la democracia cristiana como concepto internacional, mundial, coincide con lo que plantea la directiva actual de la democracia cristiana, pero está muy lejos de lo que está planteando otro sector de la ADC, y me da a mí la sensación, por lo tanto, que esa lucha interna tiene que ver con, bueno, la historia se va repitiendo. Hay un principio que es bueno en política, que es no meterse en los temas internos de los otros partidos, porque eso le hace mal a la política como sistema. O sea, y yo recomendaría seguir esa lógica entre nosotros. Ahora, yo creo que pero es bueno en el acuerdo de Renovación Democracia Cristiana, siguiendo la lógica que decía Andrés, nosotros colocamos el tema del cambio del sistema electoral como parte de 4 o 5 puntos que nos parecían principales. Es decir, no era el primero ni era el único. Y uno de los que ahí colocábamos es lo que denominábamos la cláusula democrática al interior de los partidos. Es decir, y a mí me parece que es un tema muy, muy relevante. Es decir, los partidos políticos, decimos, no pueden ser como el padre Gatica, que prediquen la democracia, gocen, entre comillas, de los beneficios de la democracia y no la practiquen a su interior. Y debiera ser una obligación de la ley de partidos, es decir, de una norma de carácter orgánico, constitucional, el que la democracia sea obligatoria en el ejercicio interno partidario, para la elección de sus autoridades y para la nominación de sus candidatos a representantes populares. Porque eso hace más válida la democracia, y porque los partidos, en términos jurídicos, son personas jurídicas de derecho público. Entonces yo creo que ese es un tema súper determinante. Y como se ha dicho, esto tiene que ir acompañado de otros cambios, tiene que ir acompañado de la existencia de gobiernos regionales efectivamente electos democráticamente. Esto tiene que ir acompañado de normas de transparencia en lo político, de gobiernos de la ciudad. Nosotros tenemos un problema con las ciudades, sobre todo con las regiones propiamente metropolitanas, o sea, con lo que significa la región metropolitana santiaguina, con lo que significa la metrópoli de Concepción, más Talcahuano y las comunas que rodean a la comuna central de Concepción, o lo mismo, digamos, en el eje de Temuco, Padre Las Casas, o Valparaíso, Viña, etcétera. Se requieren gobiernos metropolitanos, gobiernos de la ciudad. Hemos dicho que no puede ser que en un mismo lugar geográfico existan gobiernos paralelos, que las normas de constructibilidad sean distintas de una vereda a la vereda del frente, que las luces sean diferentes. Eso significa un cambio muy importante. La mayoría de la población vive en las ciudades, debe haber gobierno de la ciudad. Y eso es parte de las reformas políticas estructurales que el país necesita. Andrés, tú querías Sí, mira, Mario nos daba a entender que, claro, los estándares de transparencia son muy buenos. Yo le quiero recordar lo siguiente: tú hablabas de la Fundación Adenauer y Chile Transparente. Bueno, yo participé en un seminario que ellos convocaron, era 6 meses atrás, en que venían expertos alemanes, expertos mexicanos y varios otros países, y contrastaban los estándares de transparencia, por ejemplo, en los sitios web de los partidos políticos chilenos con los de otros países, incluyendo Alemania, y todos estaban a años luz de lo que se espera en las democracias avanzadas. La diferencia, Andrés, es que los dos países que tú citas tienen financiamiento político de los partidos que les permiten contar con ese aparataje. Cosa que tú compartes, yo también. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí hay un pasando y pasando muy natural, que es un pasando y pasando en el cual los partidos que ejercen un rol público reciben financiamiento público a cambio de estándares de rendición de cuentas y transparencia que hoy día son inexistentes. Y ahí tenemos un gran debe.
Respecto de la elección de los intendentes, que yo comparto 1000%, ojalá que pasemos del dicho al hecho, ¿no? Porque venimos hace mucho tiempo hablando de esto, venimos hace 25 años hablando de esto, y no se han dado las condiciones políticas ni ha existido la voluntad política para que ocurra. Yo creo que, como dice Gutenberg, este es un debe grande de nuestra democracia. Entonces, hay temas muy importantes que hoy día socavan la credibilidad y la legitimidad del sistema político, cosa que yo veo con preocupación, si digamos las cosas como son. Nunca en la historia moderna de Chile habíamos tenido índices de aprobación tan baja por parte de los ciudadanos del quehacer de la Cámara de Diputados, del Senado, los partidos, en fin. Sí. Y eso no es bueno, porque son actores claves de la democracia, y eso hay que corregirlo. Mario. Cecilia, yo parece que hablé al revés, o me entendió al revés, Andrés. Lo que cité fue un informe de transparencia, no es un documento hecho por mí dentro de mi casa. En segundo lugar, el documento dentro del contexto y de lo que son las normas en Chile, a nosotros nos sitúa como el partido más transparente, Renovación, pero dije claramente que aún nosotros, que estamos situados como el más transparente, estamos muy al debe, tal cual lo acabas de decir tú. No he hecho nada distinto a aquello. Creo que la transparencia en general en la política no existe, desde el financiamiento normal, general y habitual, hasta el de las campañas. Por lo tanto, no solo coincido, lo dije, tal cual, Andrés. Segundo, no meterse en el tema de los internos del partido, tiene toda la razón, Guterres. A mí me da lo mismo si él ganó o perdió la regional, oriente o poniente, como se ha especulado en los diarios en el último tiempo. En eso no me voy a meter. Pero es un hecho también objetivo, cuando uno discute con el PP o con la gente de la ADC, que no entienden las alianzas de Gutenberg con el Partido Comunista, porque en términos ideológicos se alejan de lo que son los conceptos normales para la gente que adscribe a las ideas democráticas cristianas. Yo me estoy refiriendo a una cuestión macro, no me meto dentro de su partido, porque tiene razón Gutenberg, no hay que meterse dentro de los partidos políticos, pero no podemos eludir el otro debate. ¿Qué está pasando desde el punto de vista ideológico con un partido que tiene una matriz determinada y que, en opinión de gente que viene de fuera, pareciera que, por lo menos respecto a las alianzas, no siempre se refleja en los hechos? Bueno, Gutenberg. Bueno, ese es un tema, a lo menos yo diría, discutible, ¿ya? Es decir, nosotros, cuando se tomó un acuerdo respecto a las características de la relación que tenemos nosotros hoy día, el acuerdo que se adoptó fue que lo que tenemos es un acuerdo político programático para respaldar este gobierno, y explícitamente que no es una coalición política, y en eso se diferencia absolutamente de lo que era la concertación. La diferencia no es tan solo en términos de los desafíos que tenía que enfrentar una realidad respecto a la otra, sino que respecto al carácter de los acuerdos. Es un tema que no se ha discutido muy de fondo, pero que yo creo que tiene un tema que es un tema muy de fondo. La concertación como sistema de relaciones políticas era un sistema más estrecho, era un sistema de mayor largo plazo, construido sobre la base de dos ejes, democracia y equidad, y sobre la base del acuerdo de dos mundos que se respetaban plenamente entre sí. Lo que tenemos hoy día es un acuerdo político programático para un gobierno de 4 años. Eso marca una diferencia. Ahora, los partidos demócratas cristianos somos libres, porque somos partidos nacionales, de hacer en política nacional lo que a nosotros nos parece conveniente de acuerdo a nuestras propias realidades. Y eso lo practicamos y lo defendemos absolutamente. Si yo estuviera en Alemania, sería militante de la CDU. Y no me cabe ninguna duda que los dirigentes de la CDU, si vivieran en Chile, serían militantes de la democracia cristiana. Cada uno en su lugar y cada uno con sus responsabilidades y tareas. Y si así no fuere, mala suerte, porque el problema de cada país lo resuelven los habitantes de cada país. Bueno, el tema es las alianzas programáticas en aquellos aspectos que van más allá de lo que tú... Mario, deja que la relación con los demócratas cristianos en el mundo la veamos los demócratas cristianos. Preocúpate tú de Cameron, de los conservadores, de la derecha internacional y de eso. Pero a los nuestros, déjanos entendernos nosotros con ellos. El problema que estás teniendo hoy día, justamente porque tienes una alianza programática que está tensionando a tal nivel la relación dentro de tu sector, que hoy día a Walker ni siquiera le reconocen el derecho, dentro de lo que ustedes han acordado, a ser vocero, le piden que se amordace. Entonces, eso es resultado de una alianza programática con gente que, en términos programáticos, no tiene nada que ver contigo. Si eso es, en resumen, si yo hago un análisis político situacional, tendría que decir que lo que se ha dicho por el partido en el último tiempo respecto a la reforma educacional, por ejemplo, ha sido ratificado por distintos personeros de distintos partidos de la concertación en el tiempo.
lo que fueron las declaraciones después de Telier sobre el tema inmobiliario, lo que han sido las declaraciones de Monte o del senador Monte en la segunda, hace 2 viernes atrás, y en el Mercurio el domingo recién pasado. El significado político que yo podría darle al hecho de que el ministro de Educación sea integrado al comité político, de tal modo que los temas de educación sean dialogados políticamente entre todas las fuerzas representadas en la nueva mayoría, algo representa. Es decir, la política se mide por los hechos finales, por lo que son las consecuencias. Aquí hubo errores que se están empezando a corregir. Y la democracia cristiana tiene en esto un deber, que es representar sus principios, sus valores, representar los sectores medios, representar las pymes, representar un partido nacional y popular, y eso lo vamos a seguir siendo, guste o no guste, porque es nuestra tarea, es nuestra identidad y nuestra posición. Y eso lo vamos a hacer en relación a la derecha, lo vamos a hacer en relación a la izquierda o en relación a respecto a quien sea. Esa es nuestra posición y va a seguir siendo, y por lo tanto estamos acostumbrados en la vida política de la democracia cristiana que de la izquierda algunos a veces nos acusan de ser conservadores de derecha, o desde la derecha nos acusan de ser izquierdistas. Esa es la historia de la democracia cristiana. Pero y dentro de del mismo partido ahora lo acusan de conservadores. También es la idea que se ha dado en la historia política de la democracia cristiana. Andrés, después vamos a la reforma tributaria. A mí me gustaría poner el énfasis en cómo tocan estos debates a las personas. Claro. Y creo que lo que ha variado en los últimos 2 meses es que algunas críticas que varios planteamos hace 2 o 3 meses atrás, hoy día se han vuelto casi sabiduría convencional. Cuando algunos dijimos que el proyecto tributario estaba mal planteado, que podía afectar el empleo a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, muchos pusieron el grito en el cielo, y hoy día, después de ya varios meses de debate, primero en la Cámara, que bastante exiguo el debate, y en el Senado con un poquito más de carne, cada día son más las personas que vienen del mundo de la concertación, que dicen claramente que hay un problema de diseño en la reforma tributaria. Lo mismo ha ocurrido con lo educacional. No tenía ningún sentido que el gobierno se gastara hasta 5.000 millones de dólares comprando cascarones de colegios en desuso, cuando hay necesidades mucho más urgentes. No tiene ningún sentido que se diga se va a acabar el financiamiento compartido, cosa que yo conozco y comparto, pero que al mismo tiempo no se garantizara que la plata iba a estar disponible para compensar la ausencia de ese financiamiento privado con platas públicas, platas que no están. Y eso... ¿Pero que van a estar con la reforma tributaria? No van a estar. No van a estar. Si tú miras el proyecto... Dice. No. La reforma tributaria, lo que está contemplado no alcanza, y eso uno basta hacer las sumas y las restas. Solo compensar la ausencia del financiamiento compartido, de modo que se cumpla la promesa ministerial de que no va a haber niño en Chile en cuya educación se invierta menos, solo eso cuesta como 5.000 millones de dólares al año. Solo eso. Y la reforma va a recaudar 8.000. Y tú comprenderás que, claro, pero ahí no hemos hablado de preescolar, no hemos hablado de universitaria, no hemos hablado de ninguna otra cosa. Entonces, si uno empieza a hacer la aritmética, las platas no dan. Y por lo tanto, ahí también hay un tema pendiente. A mí me llama la atención, porque yo todos los días converso con distintos representantes, distintas corrientes, y uno puede escuchar posturas tan opuestas. O sea, uno como ciudadano y como dice, bueno, a ver quién tiene la razón finalmente. ¿Cómo es posible que Andrés Velasco diga que no va a alcanzar y otros digan sí va a alcanzar absolutamente, y está todo calculado? Sí, pero es que mira, para eso tenemos 2 cosas. Primero, la belleza de la aritmética es que no miente, uno puede hacer las sumas nomás. Y segundo, también uno puede echar mano a la voz muy autorizada de personas con alta credibilidad. Cuando en respecto a la reforma universitaria, mira, en los últimos 25 años o 20 años, en los años de gobierno de la concertación, hubo 2 expertos legales que redactaron prácticamente todas las normas tributarias: el gobierno de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet. Uno de ellos se llama Juan Manuel Barahona, el otro se llama Ricardo Escobar. Y ambos han ido al Congreso a decir que la reforma está mal diseñada. Creo que es difícil encontrar voces más autorizadas y más creíbles en esa materia, y lo que dicen es tajante y es claro. Bueno, la presidenta Bachelet, después de conversar con el presidente Obama, dijo: algunos han tratado de mostrar esta reforma anticrecimiento, la reforma tributaria. Después dijo: la reforma tributaria no complace a todo el mundo, no complace a nadie, de hecho, no tiene que gustarles, pero sé que no les gusta, pero vamos a abordar las desigualdades y continuar desarrollándola. Como diciendo, es normal que no les guste a muchos porque no sé, porque les va a tocar sus intereses. O sea, porque, yo creo que lo importante Gutenberg, desde un punto de vista de gobierno nuestro, es
que haya una reforma tributaria que logre los recursos que están señalados, los 8.200 millones de dólares, que los logre efectivamente y que se logre efectuar una reforma educacional que cumpla con los objetivos centrales. Y el objetivo central es calidad y equidad en el sistema educacional. Calidad sin equidad, como dice la UNESCO, no es calidad. Aquí necesitamos lograr, por lo tanto, mejorar la educación y mejorar la equidad en educación. Esos son los objetivos. Ahora, si hubo algunos errores iniciales en términos de generar proyectos pensados como si fueran la verdad absoluta, fue un error. Y fue un error que el propio gobierno ha ido corrigiendo. Sí, y que han reconocido es el propio evidente que ministro, hubo ¿no? dos tiempos en el campo tributario. Un tiempo en que no se admitía mucha discusión y hoy día hay un tiempo de amplia discusión sobre la materia y de amplio diálogo que el propio gobierno ha iniciado y que está manteniendo en paralelo el Ministerio de Hacienda con los sectores de las pymes, con los sectores empresariales y con los distintos partidos políticos. Y en educación, por lo que dije antes, también se está haciendo lo mismo. Eso quiere decir que el diálogo democrático tiene sentido. Es algo que en la DC reivindicamos y vamos a reivindicar siempre. El acuerdo, la búsqueda del acuerdo, la búsqueda del diálogo como método, el buscar los mejores acuerdos siempre es lo primero que hay que hacer en política. Y después, si es que falla el acuerdo, en ese momento se tiene que hacer uso de las mayorías. Yo creo que ya ahora vamos en el camino indicado. Respecto a lo que dice la presidenta, breve, o sea, es normal que no a todos les guste, sí, pero lo que no es normal, presidenta, es que dentro de su propia coalición un porcentaje importante de expertos le estén diciendo que la reforma está mala. Lo que no es normal, presidenta, es que de sus exministros de Hacienda, el 80%, salvo el que está hoy día en el gobierno, le digan que la reforma está mala, tiene errores. Y la disposición nuestra como partido, vuelvo a insistir, hay que recaudar los dineros necesarios para financiar una reforma que fue aprobada en las urnas. Y lo que nosotros queremos es que se recaude bien y no se afecte ni a las pymes ni a las personas, y en eso vamos a contribuir y ayudar, y valoro el esfuerzo que está haciendo Lagos Weber y el senador Saldívar de abrir el debate que no se pudo abrir en la Cámara de Diputados con un diputado Lorenzini que se cerró. Andrés Velasco va al Congreso hoy día a hablar de la reforma tributaria. ¿Cuál es el rol? ¿Quién lo invitó o por qué va y a quién le va a hablar? ¿Quién me invitó? Los dueños de casa, los senadores de la comisión. Se supone que algo sabe Andrés. Sí, algo, ¿no? Exactamente. Me invitaron los senadores, como han invitado al resto de los ministros. Mira, yo creo que hay que distinguir dos críticas muy distintas. El candidato presidencial a quien Mario aquí presente apoyó nos dijo que era un tremendo pecado siquiera hablar de subir los impuestos. La candidata presidencial, Evelyn Matei, se opuso tajantemente a esta discusión. Yo creo que es bueno que hayamos tenido esta discusión. Yo creo que es bueno que en Chile el Estado tenga las platas que no crecen en los árboles ni caen del cielo para financiar de modo sano no solamente reforma educacional, ojo, hay un montón de necesidades. Nosotros hicimos reforma tributaria, entre paréntesis, Andrés, pero no es un tema de dogma. No, pero para que no se malentienda. Pero la persona a quien ustedes apoyaron estaba a favor de mantener los tributos tal como están. Para el programa nuestro. El programa de ustedes, de la nueva mayoría. Yo hice también, como candidato en las primarias, una propuesta de una reforma tributaria. Por lo tanto, despejemos un tema. Hay que hacer una reforma tributaria, y que hoy día eso esté crecientemente consensuado es un avance. Pero no da lo mismo qué tipo de reforma tributaria. Las cosas se pueden hacer mejor, y es clave que, mira, a mí no me preocupa que haya un gran empresario que se sienta tocado en su bolsillo, eso es natural. Pero sí me preocupa, por ejemplo, que la Asociación de Emprendedores de Chile, cuyo congreso yo fui la semana pasada, en que hay pequeños empresarios, panaderos, transportistas, que ellos se sientan tocados. Eso es una preocupación legítima. Y hay un conjunto de empresas que no son las más chicas, no es el kiosco, que son las empresas medianas, que usan algunos de los mecanismos que se van a abolir para contratar, para arreglar su taller, para comprar maquinarias, para dar empleo. Y eso hay que cautelarlo, y el proyecto de ley como está lamentablemente no lo cautela, y así espero plantearlo esta tarde en el Senado. Andrés Velasco, ¿qué opinión tiene de Arenas, del ministro de Hacienda? Yo creo que él es un profesional muy serio. Me tocó trabajar con él, y creo que lo peor que podríamos hacer es reducir esta discusión a evaluaciones personales. Aquí lo que Chile necesita no es una evaluación en que uno le ponga nota a las personas, hay que ponerle nota a los proyectos de ley. Y yo insisto, me parece importante que haya un proyecto de ley de reforma tributaria, pero creo que se puede hacer mejor. Bueno, Gutenberg, ¿quería decir algo? No, yo creo que sí, yo creo que un minuto. Yo creo que es importante sacar lecciones de lo que llevamos hasta el momento. En la autocrítica que se hace
en el gobierno y las fuerzas que apoyan al gobierno, nosotros decimos que hemos tenido errores comunicacionales, no hemos sabido explicar bien lo que son los proyectos. Yo diría que creo que hemos tenido errores en términos de no haber dialogado los proyectos entre nosotros y los que nos apoyan antes lo suficiente, de tal manera de tener acuerdos prelegislativos consensuados, de tal manera de no tener discusiones posteriores, sino que las discusiones tenerlas anteriores. Claro que estábamos muy encima con el plazo de los 100 días y eran dos espadas de Damocles que teníamos encima, y esas dos cosas hay que corregirlas y es lo que estamos haciendo y que yo creo que nos va a llevar a una buena solución tanto en lo tributario como en lo educacional. Mario Desbordes. Mira, hacer una reforma no es un tema de dogma, y nosotros hicimos una cuando se necesitó. A mí lo que me preocupa, y dejo solamente planteado a los expertos el tema, hay que hacerla para la reforma educacional, ok. La estructura tributaria ojalá sea algo relativamente estable, ojalá muy estable. ¿Qué pasa cuando abordemos la reforma en la salud y otras reformas importantes que vamos a tener que abordar como país? ¿Vamos a volver a hacer reforma tributaria? ¿Vamos a tener que hacerla de nuevo? Esa pregunta tenemos que contestarla ahora y ojalá nos permita la respuesta saber a qué atenernos los próximos 10 años o 15 años. Es importante en general y sobre todo para quienes producen o generan empleo en este país. Bueno, no alcanzamos a comentar las declaraciones de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, que dice: yo quisiera que el PRO estuviera en la nueva mayoría. Está en la nueva mayoría. Comentémoslas todas en otro programa, porque también dice que está de acuerdo con algunas cosas respecto a la ESE. Sí. A mí me habría encantado un pronunciamiento de José Miguel Insulza respecto de otra cosa, respecto de la amenaza creciente que sufre la democracia en Venezuela, tema acerca del cual la OEA lamentablemente ha dicho poco. Bueno, Andrés Velasco. Que apoya la ADC. Mario Desbordes, Gutenberg Martínez, muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Andrés Velasco, que además conoce muy bien este barrio, porque cuando era niño estaba en su abuela vivía aquí en el barrio histórico. También fue niño, digamos. También fue niño. Mi abuelita vivía por aquí cerca, así que yo jugaba la pelota a 2 cuadras de aquí. Bien. Gracias, que les vaya muy bien.